Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, depende del horario en que estés conectado y veas esta conferencia que prometimos. Intentamos hacerlo a través de Facebook Live, pero no pudimos conectar Argentina e India. Yo supongo que es una cuestión de conectividad del otro lado del charco, como decimos nosotros, poder conectarnos. Les habíamos prometido hablar de lo que es la danza trascendental, de lo que significa nuestra relación corporal, física, con nuestra emocionalidad, con nuestra mente, con nuestra integridad del ser, y cómo trabajar precisamente eso, que es la evolución, el expandirse, el crecer, el evolucionar, el soltar, integrar nuestras sombras, nuestras partes más negativas a lo que somos. Y bueno, me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Angelina Rivero, soy profe de literatura, por un lado, soy profe de danza, teatro, canto, tengo mi propia escuela de arte, ahora cerrada por este confinamiento que estamos sufriendo, y además soy facilitadora del enneagrama de la personalidad. A veces dicen que no hay que decir todo el speech, pero hay que hacerlo para que sepan por qué hablamos de lo que hablamos, porque si no, son como dos amigos que se juntan a charlar, y de todas maneras esto es una charla entre dos amigos, colegas, desde diferentes lugares. Le voy a dar la bienvenida y para que nos cuente Ariel, que Ariel es argentino, es de Córdoba, pero se fue hace un tiempo, nos va a contar a India, y bueno, nos va a contar dónde está y bueno, cómo es su experiencia, lo que vino viviendo desde hace un tiempo hasta ahora. Hola Ari, bienvenido. Hola Ángel, ¿cómo estás? Por fin podemos conectar. Muchas gracias por la invitación, la verdad que muy contento de poder compartir nuevamente con vos estos temas tan hermosos que hacen al arte, al ser. Y bueno, feliz también de poder compartir con la gente allá en Argentina desde o en la distancia. Estoy en Dharamsala, el norte de India, como bien decías, hace un año. Bueno, vine por cuestiones artísticas, ya contaré más en detalle. Así que, bueno, lindo poder estar en contacto de algún modo nuevamente con gente de los pagos de uno. Sí, y también seguramente nos vayan a ver algunos de otros países que están conectados con nosotros viendo esto, porque hay muchos estudiosos y apasionados o buscadores, como les llamo yo en este momento, porque somos buscadores, viajeros de nuestro camino del héroe personal, de lo que es el enneagrama de la personalidad, que vos lo conociste a través de nuestro encuentro, incluso sabiendo tu eneatipo. Ari ya sabe cuál es su eneatipo, para los que están del otro lado, los sabedores y los que están buscándose, porque hay gente que todavía no se reconoce dentro de lo que es el enneagrama de la personalidad. Hablando desde las neurosis, porque fue Claudio Naranjo que nos dejó el año pasado, este gran maestro, además de ser un educador, un pedagogo espectacular, muy visionario, que ha escrito muchos libros, que era psiquiatra y estaba dedicado a lo que era la terapia Gestalt también. Entonces él hizo una unión de los diferentes puntos del enneagrama, de esta figura que vemos acá atrás, que es un círculo que dentro tiene un triángulo, y después otros puntos que conectan, que es la hexada o el hexagrama, que significa que todo está en movimiento, dentro de una unidad y un equilibrio que sería el triángulo. Entonces él conectó estos puntos con los diferentes tipos de personalidad. Pero antes que él, el estudioso estuvo con Ichazo boliviano, estuvieron juntos trabajando lo que es las pasiones. Sobre todo Ichazo conectó los pecados, y vamos a hablar de los pecados capitales, o de nuestras sombras, de nuestras pasiones, de nuestras pulsiones, que es eso en lo que le fallamos en el tiro, porque eso es pecado capital, ¿no? La falla en la cabeza, eso es lo que le pifiamos, diríamos nosotros, los argentinos. Y por otro lado, pues nos vamos más atrás, nos vamos al 1800, entre 1800 y 1940, vamos a ubicar a Gurdjieff. Gurdjieff era armenio,
aunque viajó por todo el mundo y estuvo conectado con un montón de culturas, él fue quien redescubre, digo redescubrir porque es como encontrar, es como cuando vos encontrás una imagen, una figura, algo, eso le pasó con el enneagrama a Gautier. Él se encontró con la figura y a partir de su observación y de su experiencia a través de estar visitando culturas, o sea, estuvo en Grecia, estuvo en Rusia y en otros lugares donde observó mucho lo que es lo ritual de la danza, o la danza sagrada. Veía cómo, por ejemplo, el cristianismo un poco más esotérico, el hinduismo, por todos los lugares en donde estuvo, observó cómo esas antiguas tradiciones, filosofías, desde el punto de vista religioso también lo podemos ver, pero más que nada desde la evolución, siempre estuvo interesado en la evolución del ser. Entonces observó en estas diferentes tradiciones que todo el conocimiento era transmitido a través de la danza y la música. Todo era más corporal, por eso él fundó después la Escuela del Cuarto Camino. Ya dejaba de ser el camino solitario del yogi o del fakir que se retiraba para poder encontrar la iluminación, el sendero luminoso, sino que podía descubrir este cuarto camino e integrar no solo lo mental de esos que se retiraban a la meditación, sino que el cuerpo iba a ser el instrumento o el canal de evolución y de conocimiento, sobre todo desde la autoobservación y desde el autoconocimiento, integrándonos, mirando para adentro y de ahí conectarnos con el todo, con el afuera. Por eso los movimientos que crea Gurdjieff relacionados con el enneagrama siempre tienen, por ejemplo, sea el pie o sea el brazo, uno extendido hacia afuera, en esa conexión con el mundo externo, y otro movimiento, por ejemplo, que conecte hacia el adentro. Entonces, es como que como observador tampoco nos tenemos que olvidar de nuestro mundo interno. Y somos como el observador y el observado, las dos cosas a la vez. Realmente es larga la historia, para todos los que no conocen, que yo les estoy haciendo esta introducción para después darle paso a Ari, porque él nos va a contar toda su experiencia, que también muy relacionada con esto, desde el tipo de danza, desde su historia personal, de cómo entra la danza en su vida y cómo va evolucionando, y cómo va eligiendo y hacia dónde va su camino de autodescubrimiento, de evolución, de crecimiento, que nos termina estando, ¿no?, en este otro lado, en esta otra cultura. Bueno, Gurdjieff estuvo por ahí, estuvo por India conectado, y conectado también después lo toma Osho, y Osho lo retransmite a esta danza sagrada. Así que todo muy conectado. Lo importante es tener en cuenta que es conectar lo exterior y lo interior, ver el hecho de silenciar la mente y estar conectados desde el eje que los bailarines también tenemos muy en cuenta, esto que nos atraviesa, ¿no? Como un hilo que nos sostiene y nos conecta con lo superior, entonces, y también desde ahí tenemos mente, emoción, nuestros centros, y también las vísceras, lo que representa el cuerpo, y que desde ahí hacia abajo ese eje se conecta con el sacro, con la parte lumbar, con la tierra, con la conexión a tierra. Y si nosotros somos conscientes, y eso desde cualquier danza, digamos, como las que toman más el tema del eje, porque otras por ahí no lo piensan tanto. Teniendo en cuenta este equilibrio de lo que es la mente, la emoción y el cuerpo, a partir de ahí se hace el trabajo interno. A partir de ahí silenciamos la mente, conectamos con las emociones y con lo que el cuerpo, como canal, está manifestándose. Dejamos de ser un bailarín, la persona individual que muestra algo, sino que somos un ser en movimiento y nos identificamos con el movimiento. Dejamos de identificarnos con el ego, con la personalidad, con la máscara, y ya nos unimos en la totalidad. Pero bueno,
Vamos a escuchar a Ari porque mientras tanto yo voy a ir contando un poco lo de Gurdjieff y estar relacionadísimo con todo lo que vamos a compartir en esta charla. Ari, contanos cómo empieza la danza, cómo forma parte de tu vida y cómo va transformándote y evolucionando en tu ser. Bueno, a ver, para hacer una historia larga, corta, podría decir que la danza como tal aparece en mi vida más o menos alrededor de los 19 años, en un contexto donde la danza era usada como medio de devoción, podríamos decir. Eh, yo estuve más o menos unos 10 años, fui parte de una comunidad religiosa, salvando cuestiones más técnicas o denominaciones, no viene el caso, pero fui parte de una comunidad religiosa por muchos años, casi 10 años, y ahí empecé mi relación o mi proceso de cultivar el arte en lo que era la música en una primera instancia, y luego pasé por teatro y terminé en danza, que realmente me llamó, despertó algo en mí, digamos, que era muy bello, y eso me llevó a estudiar danza afuera, empezar a tomar clases, cursos y demás. Esto más o menos, no sé si lo mencioné ya, alrededor de los 19 años. No es un dato menor porque, insisto, la danza en ese entonces para mí era un acto de devoción a algo superior, a algo divino, a un Dios, etcétera, ¿no? Todos tenemos distintas creencias, las creencias también cambian, mutan, evolucionan. Bueno, eso me ha pasado mucho, por eso no entro en tantos detalles de ese momento, pero sí decir que la danza empezó en mi vida como un instrumento de devoción. Pero antes de eso también vale la pena decir, tuve otra experiencia en mi adolescencia, que no fue directamente con la danza, pero sí tuvo que ver, podría decirse, con el movimiento casi coreográfico, más específicamente con gimnasia aeróbica. Nada que ver con la danza, son dos universos distintos. La danza, además de ser movimiento, también es poesía y es todo un universo estético y poético y energético y espiritual. Pero está el movimiento y está el tema de la coordinación y está el tema de lo coreográfico, quizás y está el tema también del placer que uno siente en el cuerpo al moverse, al liberar endorfinas, y sentirse bien y verse bien también en la medida en que avanza y progresa en eso. Ese fue en realidad mi primer encuentro con el movimiento bailado, de algún modo podríamos decir. La verdad que, bueno, yo hoy soy, vale la pena destacar, un profesional de la danza. Hace poquito, antes de venir a India, fines de 2018, me recibí como técnico en danza contemporánea por la Universidad Provincial de Córdoba. Justo cuando me estaba recibiendo gané una beca por medio de concurso público, una beca alemana, que fue lo que me trajo a India a aprender de un mentor a mi elección por 3 meses danza Buto, una danza japonesa, porque bueno, aquí en India, en Dharamsala, donde estoy, hay una escuela con maestro japonés que hace unos 22 años que está aquí instalado, y lo elegí a él porque me interesó lo que enseñaba, me interesó el Buto en sí, me interesaba el tema de la oscuridad, ya voy a tocar ese tema, que el Buto trabaja mucho, y la verdad que para ser, digamos, profesional de la danza es muy habitual, quizás, o hay una tendencia de que las personas que se dedican profesionalmente a la danza bailan desde muy pequeños, muchos de ellos, obviamente no todos, es una generalización. Bueno, yo no, yo la verdad que empecé a bailar de adolescente, de grande, como decía, en este contexto, y ¿qué puedo decir? Para mí la danza significó en ese entonces entrar en un proceso de transformación interior muy fuerte. ¿Por qué? Todos estos años que yo estuve en esta comunidad religiosa ejerciendo una determinada fe, que tuvo sus cosas muy buenas y otras no tantas, como todo en la vida, reprimí por cuestiones ideológicas, por cuestiones de la fe, digamos, de lo que creía en ese momento, un gran aspecto de mi vida emocional, de mi vida sexual, de mi orientación sexual y demás, que gracias a la danza y gracias
a empezar a bailar fuera de esta comunidad, a empezar a tomar clases de danzas folclóricas, de expresión corporal, movimiento expresivo y demás, fuera de este contexto, eso realmente produjo en mí, ¿cómo decirlo en palabras simples? Rompí de un día para el otro, rompí un montón de estructuras, cadenas que me ataban, pues si bien, como digo, en esta experiencia, en esta comunidad en la que fui parte, hubo cosas muy buenas, una de las no tan buenas fue haberme visto, haberme sentido como una especie de pecador, como una especie de error de Dios o la naturaleza por ser lo que era, por tener la orientación sexual que tenía y demás. Bueno, gracias a la danza pude conocerme un poco más, aceptarme y realmente hacer un cambio de paradigma, digamos. Hacer un cambio de paradigma que fue muy fuerte, porque después de 10 años de estar en este contexto, salir implicó empezar de cero, quedarme un poco solo y demás, vencer miedos muy fuertes, trascendentales, de raíz, miedo a irse al infierno, básicamente, miedo a ser castigado por ser lo que uno es y demás. Pero fue la danza lo que realmente me liberó. Bueno, esto que estás diciendo de la estructura, precisamente es esto de liberarnos de los automatismos, y son las cuestiones que traemos conectadas de esta estructura social también en la que vivimos. Por eso la danza es un canal de liberación, de alguna forma, porque en este camino del ser y de conocernos, de autoobservarnos, romper con lo que serían los mandatos familiares o las lealtades familiares, por ejemplo, con respecto a lo tradicional, a lo que venimos trayendo con nosotros, depende de dónde somos criados, cómo somos criados. Cuando trabajamos el enneagrama de la personalidad, la pauta infantil es fundamental. O sea, desde hasta los 7 años, ¿qué pasó con nosotros? ¿Cuáles fueron los mensajes que recibimos? Lo que subyace en el inconsciente, qué es lo que seguimos trayendo a la realidad, y todo eso está ahí, está latente en algún momento, y bueno, es hacer consciente lo inconsciente, lo que podemos hacer en este trabajo con el cuerpo y con la danza. Algo muy importante que mencionaste, que ahora vas a seguir contando, relatando, compartiendo tu experiencia, es esto del mentor. Gurdjieff hablaba de que más allá de que el camino es de autoconocimiento, de autodescubrirse, de autoobservarse, de esta introyección, por más que sea muy personal, hasta que uno encuentra realmente su camino, porque siempre está en modo buscador, en modo viajero, en modo de cuál es mi misión, el hecho de un guía, que muchas veces, o sea, todas las personas son maestros, porque por algo se cruzan con nosotros, siempre estamos aprendiendo algo del otro, incluso lo que nos choca o lo que nos refleja, esta ley del espejo, y bueno, todo lo que tenemos que cambiar en nosotros, lo que no nos cierra en el otro. Pero esta cuestión del guía y del mentor muchas veces es fundamental para poder ir en ese camino. Como por ejemplo cuando tomamos el enneagrama, más allá de que sea un instrumento de autodescubrimiento y de desarrollo personal, es como la barca, ¿no? Como el mapa, nosotros nos subimos a recorrer. El mapa en realidad seríamos nosotros, y el enneagrama el barquito que nos lleva. O si no es barquito será avión o cualquier transporte. Pero bueno, lo bueno de tener las guías que nos llevan a conocer, que a veces son las propias decisiones, o a veces son ese sexto sentido que nos hace cambiar, caminar hacia otro rumbo. Pero las guías son muy importantes, por eso vos hablaste del mentor y bueno, también esto de poder mutar, cambiar, transformar y salir de las estructuras, romper las estructuras. Exactamente. Sí, hay algo muy fuerte ahí, hoy lo pensaba y siempre lo estoy pensando, y en esto también que decías de romper las estructuras, pero usaste otra expresión que no me acuerdo ahora, pero básicamente, digamos, la capacidad de la danza para liberarnos en el sentido, a ver, intento encontrar un término apropiado, desprogramarnos quizás de algún modo, reprogramarnos,
A ver, para Yo hablé ponerlo... de sacar los automatismos, Eso, exactamente, de sacar los automatismos. Yo siempre lo pienso desde este lugar. Vivimos en un mundo armado, cuando llegamos ya está armado, con un sistema capitalista que nos gobierna por defecto, no tenemos elección, y este sistema nos programa para que seamos de determinado modo, para que nos movamos de determinado modo, vivamos de determinado modo. Cuando salimos a la calle, con más o menos variaciones según la cultura, hay ciertas normas de cómo uno se mueve, de qué es correcto hacer o no en la vía pública, cómo nos sentamos, cómo nos acostamos, digamos. El cuerpo está automatizado realmente con una finalidad que es la de ser productivos, de ser productivo para este sistema capitalista. Entonces, ahí entra la danza, porque la danza es, no es productiva, digamos. El que baila se mueve y puede haber muchos motivos, puede ser el placer, puede ser una necesidad espiritual, lo que fuera, pero digo, es algo para uno, también para la comunidad, hay danzas en conjunto, hay danzas en grupo, pero digo, es algo que no responde, y acá quizás debe hablar de danza barra danza teatro, que no responde a los intereses directos de este sistema. Entonces, claro, es como sacar al cuerpo de toda esa programación de movimientos que hacemos repetidamente todos los días. Y claro, lógicamente, somos un cuerpo, estamos en esta experiencia de vida a través de este cuerpo. Entonces, todo lo que entra y toda esa información que se programa a través de los movimientos, del repetir, de la rutina, de lo que es correcto, de lo moral, etcétera, etcétera, se impregna, se hace carne, se nos mete en el alma, digamos. Y ahí está la danza rompiendo con eso, permitiéndole al cuerpo explorar otras posibilidades de movimiento. Aparece la pelvis, aparece, no sé, la cabeza, el cuello, aparecen distintas calidades de movimiento, el que uno vibra, tiembla, gira, toca al otro. Y realmente eso produce una revolución en los sentidos y en la conciencia, ¿no? Esto de expandir la conciencia. Bueno, yo lo viví así cuando, como contaba, tuve esta transición en mi vida que fue un antes y un después. Y de ahí, bueno, decidí profesionalizarme y me dediqué a la danza. Me dediqué a la danza. Hago muchas otras cosas, pero soy bailarín. A mucha honra. Bueno, pero bueno, esto fue, como vos decís, un camino nuevo, distinto, transformador. Y ya el hecho de poder, desde ese momento que elegiste lo que es la danza contemporánea, que ya de por sí rompe un poco las estructuras de los preceptos de la danza clásica, por ejemplo, que era toda la conexión, pero así como muy, muy elevado de lo que vos dijiste hoy, que somos funcionales y somos funcionales a un sistema, eso tal cual, vivimos en una matrix. Y eso lo compartimos en cuestión de pensamiento con todo lo que sucede actualmente. Pero la danza es esto de la búsqueda, ¿no? Conectado en nuestra energía que muta, que es alquímico, o sea, este proceso alquímico de rehacerse, de revolcarse en lo profundo de nuestras oscuridades, nuestras sombras y después resurgir. Y el cuerpo es nuestro canal para todo eso, que eso es lo importante. Nosotros perdemos cuando somos niños, estamos relacionados con nuestro cuerpo. No tenemos el pudor, no tenemos los miedos, no tenemos los tabúes, y conforme vamos creciendo perdemos esa relación corporal con nosotros al punto de no hablar de la sexualidad, de que todo eso es para la intimidad, entonces todo lo conectado con el placer del cuerpo tampoco se habla, es como un tema que no se puede. Bueno, más allá de eso, hay que tener en cuenta que el 80% de nuestro cuerpo y de nuestro ser está gobernado por lo instintivo, que sería nuestro cerebro reptiliano, que está en el sistema. Nosotros tenemos 3 cerebros, lo que se llama el cerebro triuno, ¿no? El cerebro reptiliano, que es el que está conectado con, es el más antiguo de todos, y en la base del cerebro, si nosotros lo ubicamos, está así acá. Es el que tiene más evolución y es el más primitivo y es el que nos conecta con el instinto, con los animales, con nuestras partes más primitivas. Y nosotros nos movemos en un alto porcentaje desde ese instinto. Después viene el cerebro límbico, que es el de las emociones, y bueno, el cerebro, el neocórtex, que es el racional.
Pero el instintivo es el que tiene un gran poder dentro de nuestra corporalidad y el que domina todo eso, porque nuestra reacción, nuestra pulsión, muchas veces, y la mayoría de las veces, actúa desde ahí, desde ese cerebro, desde el básico, el más primitivo, el más antiguo, el primero que empezó a evolucionar. Así que hemos dejado de relacionarnos con ese cerebro, que es el cuerpo en sí, la inteligencia corporal. Todo lo hablamos, todo lo pensamos y no dejamos que el cuerpo hable por sí mismo. Y la idea de hablar de la danza a través del eneagrama también tiene que ver con eso, con poder utilizar la vacuidad, el vacío mental, poder conectar con nuestras emociones todas, porque las emociones son emociones, las más oscuras, las que vibran en alto, en positivo, o las que tienen vibración más baja, lo positivo, lo negativo, pero poder conectar y que el cuerpo sea el que se proyecte, el que sea el canal, sin la actividad mental, aunque nosotros, una vez que incorporamos movimientos, que eso quiero que nos cuentes desde lo contemporáneo y después desde el Butó, que nos expliques bien, nos cuentes bien, cuando incorporaban los movimientos estos bailarines de la danza sagrada, del cuarto camino, una vez que estaban incorporados esos movimientos, ya se volvían con esto de que hablamos del automatismo, ¿no? Porque nosotros nos cepillamos los dientes, tomamos la sopa y son movimientos automáticos, podemos estar pensando en otra cosa mientras hacemos eso. Entonces ese automatismo que era reeducar el cuerpo, la mente, una vez que ya estaba incorporado en el cuerpo, esto del cuerpo tiene memoria, se hacen solos, se movía solo el cuerpo y nosotros ya estábamos en presencia. ¿Por qué hablamos de la presencia? Y hablamos del despertar, porque hablamos del ser consciente, del estar en el aquí y ahora. Yo estoy presente en mi vida, y estar presente en mi vida significa trabajar todos los días por la evolución y mi desarrollo personal para ser más íntegro como persona y para no identificarme tanto con el ego y con la crítica hacia los demás y con mi juzgar, sino en estar conectado con uno, porque desde el amor a uno, desde la conciencia de uno mismo, me conecto con el resto desde otra inteligencia. Entonces, bueno, ahora es tu turno de contarnos este camino que empezó con la danza contemporánea y que te llevó a India, y que creo que tu cambio y tu visión es otra hoy, ¿no? Pues creo que sí, sin dudas. Vamos, vamos cambiando, vamos mutando, somos seres mutantes. Bueno, como contaba, cuando empecé a tomar clases y cursos de danza, una de las primeras cosas que hice fue movimiento expresivo, con una profe que también nos daba folclore. Un taller muy hermoso, una profe con una visión muy holística, integral del cuerpo, que realmente me flashó mucho, digamos. Y ella hacía danza contemporánea, hacía una carrera en danza contemporánea, entonces por curiosidad le pedimos que nos enseñara algunas cosas y empezó a darnos dentro de las clases de folclore y como entradas en calor que eran más contemporáneas, tenían trabajo de piso, y yo que era una persona que nunca jamás en mi vida me había tirado al piso, me pareció una cosa tan rara, tan fea, tan extraña del cuerpo, pero a la vez esa extrañeza y esa dificultad con la que me encontré para hacer esos movimientos, despertó algo en mí, siguió despertando más en mí, ¿no? De toda la transición que venía viviendo, y quise adentrarme al contemporáneo. Entonces empecé esta carrera, que una carrera políticamente incorrecta, porque está abierta a personas, o lo estaba en ese entonces, sin entrenamiento técnico. La idea es justamente trabajar desde las distintas posibilidades de los distintos cuerpos, democratizar un poco la danza. No es cierto que históricamente ha sido siempre tan exigente, ¿no? Hablo de las danzas más formales, más académicas, en cuestiones de corporalidades y demás. Entonces, empiezo esta carrera políticamente incorrecta y claro, me encuentro con la danza contemporánea, que es la rebelde, digamos, la que se planta frente a los estereotipos de belleza y de
cosas, ideas etéreas y refinadas y súper estéticas, ¿no? Frente a todo ese concepto que viene del ballet, se planta y plantea un cuerpo más terrenal, un cuerpo que trabaja con la gravedad, que es más pesado, que se cede ante la gravedad, que la resiste por momentos, que se tira al piso. Es decir, una danza súper carnal, de algún modo, una danza carnal, pasional, donde además, por decirlo de algún modo, vale todo. La expresión sincera y orgánica de cada uno es totalmente válida y se puede bailar desde ese lugar. Bueno, todo esto viene después de un largo camino, un largo proceso que vio la danza contemporánea, empezando con la danza moderna, postmoderna, la danza teatro, que ahí está Pina Bausch como una gran referente, como la madre de danza teatro, que Pina Bausch, que gracias a quien estoy aquí, su fundación, presidida por su hijo, quien me dejó para estar aquí. Y bueno, yo vengo a estudiar Buto porque, digamos, después de estos casi 10 años que comenté antes, de estar en una comunidad donde la filosofía era la luz y todo lo bueno estaba asociado con la luz y todo lo que a uno le pasaba a nivel interior, que estaba visto como malo, como lujurioso, como pecaminoso, estaba asociado con la oscuridad. Bueno, de algún modo también yo me rebelé contra ese pasado y dije, a ver qué onda con la oscuridad, ¿por qué hay tanto prejuicio con la oscuridad? Si la vida, digo, es un balance entre luz y oscuridad, digo, es tan bello el día como es hermosa la noche y necesaria. Y en tantas culturas, digo, el yin y el yang, siempre está el balance entre lo claro y lo oscuro, nunca es algo todo absolutamente de un solo tono. Hay grises también. Entonces, empiezo a interesarme por el tema de la oscuridad, qué sé yo, y en eso me encuentro con el Buto. Y el Buto es una danza que nace en Japón, si no me equivoco, por los años 50, de la mano de Hijikata, Tatsumi Hijikata, que acá lo tengo, una fotito, no se lo pueden ver, en el libro que estuvimos trabajando. Este es el señor Hijikata, esta es una de sus obras maestras, Silent House, casa tranquila o casa en silencio. En fin, en esa época, un Japón devastado, un Japón de la posguerra, que se venía recuperando y que venía con un crecimiento económico, social muy acelerado, lo cual implicó que empezara a haber superproducción de ciertos productos químicos, qué sé yo, y que estas empresas que estaban creciendo tan fuertemente empezaron a arrojar residuos en el mar, residuos químicos, que produjeron mutaciones en los peces, y la gente al comer estos peces empezó a mutar también, empezó a haber gente mal formada, gente con problemas, bueno, uso la palabra malformada, si no es correcta, lo uso como explicado acá, digamos, pero sí, gente que empezaba a tener muchos problemas, lo que podríamos llamar malformaciones, mutilaciones y demás, y gente muriendo, por supuesto, es decir, un Japón devastado. Y este artista, Tatsumi Hijikata, lo que él quiso, en sus palabras, es resonar con esa realidad que se estaba viviendo y construir un lenguaje corporal que expresara eso en una búsqueda de una nueva belleza, dijera Lee, mi mentor que fue alumno de él, una belleza novel. Porque claro, digamos, es un poco contradictorio querer representar una desgracia humana con movimientos súper estilizados, con brazos estirados y caritas bellas, digamos. Entonces, la idea era como salir de ese lenguaje, encontrar un lenguaje nuevo. Bueno, y ahí el Buto encuentra un lenguaje que es súper retorcido, extraño, y que realmente habilita que uno explore aspectos de su capacidad de moverse y a la vez de conectarse con sentimientos y con sensaciones oscuras, ocultas, desconocidas que están dentro de uno, y aceptarlas como bellas y crear a partir de ello. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Y bueno, aquí estoy. La verdad que el método que utiliza mi mentor se llama Sub-Body Resonance, que significa resonancia del subcuerpo. Esto es Sub-Body, esto es en inglés. Él utiliza la expresión subcuerpo con dos significados.
del inglés. Sub por subconscious, cuerpo subconsciente, pero sub también por subtle, que significa sutil, cuerpo subconsciente y cuerpo sutil. Y su técnica está basada en la escucha interior y la escucha exterior, y eso es la resonancia. Y la verdad que es muy interesante y es también desafiante. Yo estuve 3 meses haciendo el curso de Buto en la escuela con un grupo de gente totalmente desconocida, nueva para mí, y las cosas que vivimos fueron muy intensas. Fue realmente un proceso de investigación artística bastante intenso. Por supuesto, siempre se trabaja desde un lugar del, bueno, hay que estar 50% dentro y un 50% afuera. Digamos, hay límites y la seguridad propia del otro siempre es crucial, pero es un proceso profundo donde uno se mete, revuelve cosas, aparecen traumas, aparece todo ese lado de la vida con el cual uno a diario no quiere lidiar. Está ahí, es como un monstruo gigante que nos grita, nos come y miramos para otro lado, quiere comer y miramos para otro lado. Bueno, es verlo a la cara y abrazarlo y bailar con ese monstruo. Es hermoso, las posibilidades de creación son inigualables, y además, y con esto cierro para contar un poco la experiencia que viví aquí, que es una danza que si bien tiene ciertos estereotipos o arquetipos de movimientos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, está el arquetipo de la anciana, la abuela, y deformando la cara como si no fuera una viejita, viendo a esa viejita como si ya estuviera muerta, ¿no? Porque es como la danza de la muerte, un poco también se le llama, ¿no? Pero en el buen sentido, como ver la vida desde el otro lado, ver la vida desde detrás de la máscara, esto que hablábamos del ego. El ego tiene un rol importantísimo en el Buto. Lee habla justamente de morir al ego, salir del yo, salir de esa pirámide y trabajar de modo rizomático, dice él. Por eso él cambió su nombre artístico de Ryuji Oka, en realidad, y se llama Rizom Lee, o Rizoma Lee. Y es increíble, digamos, mi intención en esto eran dos cosas. Por un lado, lo político de lo oscuro, lo político de la oscuridad, porque vivimos en una sociedad donde lo oscuro siempre es lo malo, y eso se refleja hasta en nuestra forma de hablar. Los negros hizo un chiste negro, tiene el alma oscura, siempre lo oscuro está ahí como un prejuicio existencial, y me interesaba ver qué onda si uno se mete en eso y encuentra belleza en eso. Y por otro lado, la improvisación. Esta danza, particularmente con este método, es improvisación pura que se puede estructurar, que uno puede crear, que uno puede hacer una anotación, por supuesto, pero la investigación se basa en improvisación pura. Lo cual a mí también me llama mucho porque como decía antes, estamos en un sistema donde tenemos que planear hasta la hora a la que vamos a ir al baño. Si no, lo podrá decir ahí Angelina, docente, que ahora tiene que estar dando clases virtuales, haciendo 1000 cosas, y que dar clases virtuales demanda el triple de tiempo que dar clases en el aula, paradójicamente. Y uno tiene cada vez más con la tecnología, con los avances, con el panorama que estamos viendo, estructurando, planeando, poniendo horarios. Bueno, ¿qué pasa si uno se suelta en la vida y se manda a vivir, a ver qué pasa si uno recupera esa pasión de ver qué pasa, y no tanto pensar y proyectar y planear? Bueno, a mí, en lo personal, me resultó mucho. Aquí estoy, me quedé después de mis 3 meses de beca, ya sin dinero, ya sin planes. Hoy no tengo posibilidad de regresar a Argentina, pero la verdad, estoy viendo una experiencia de vida en India hermosa. No sé qué va a pasar con mi visa, no sé qué va a pasar con la pandemia, pero uno resuena y se mueve con eso. Y rompe esas estructuras y rompe esas imposiciones y es un poco más libre y es un poco más uno. Hay todo lo que estás contando y todo lo que estás hablando, más allá de, bueno, de esta situación que estás viviendo, en esta imposibilidad de retornar, que bueno, ya apelaremos a la solidaridad de todos los que nos escuchan, nos ven, pero ¿Por qué no? todo esto que estás contando y que estás compartiendo describe y conecta muchísimo a lo que es la danza del cuarto camino. Nada más que después va a tener una estructura, pero la finalidad, que tiene una triple finalidad también, la danza de Gurdjieff conectada al enneagrama,
habla absolutamente de todo lo que describís, y de la misma manera, esto de la resonancia, de la vibración, de cómo vibra y de cómo vibra la música, y cómo vibra la voz, y cómo vibra el cuerpo, y a partir de allí cómo nace, porque en la búsqueda, digamos, del ser y de la transformación, Gurdjieff lo que hizo fue observar, 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 y después creó esos movimientos que lo que describen de alguna forma son las leyes universales, ¿no? Esto de causa y efecto, de vibración, de polaridad, todo eso que nos mueve, lo que mueve la energía en sí. Y conectado al eneagrama con respecto a esto que hablabas de lo pecaminoso, de ver la pasión o la pulsión que nos habita, que en realidad todos tenemos todas, solo que hay una máscara con la que salimos precisamente, o armadura con la que salimos a enfrentar el mundo. Y si conectamos con, también hablando de los arquetipos, acá también se los toma, y por ejemplo, bueno, un eneatipo 6, su pulsión y su pecado, por decirlo de alguna forma, o su lado débil es el miedo, el temor, la cobardía, todo lo que no hace por miedo, su base es el miedo, es el temor. Puede hacer las cosas de manera fóbica o contrafóbica. Con miedo lo hace, pero lo hace igual. Pero ahí está este lado, ¿no? Y bueno, el 8, por ejemplo, el eneatipo 8, lo menciono por algo en especial, tiene como Presente. pecado arraigado, y hablando de esta pasión o de esta pulsión, la lujuria con respecto a la demasía, es como lo mucho, lo exagerado, los extremos, o el blanco o el negro, que hablabas hoy, pero existen grises, Claro, y claro. esta conversación la hemos tenido en otros momentos, de yo soy blanco o negro, ¿no? Hasta que podemos encontrar el término medio. Y cada uno de los arquetipos o eneatipos está movido de alguna forma con esta fuerza, con esta pulsión, que después a través de la danza, a través de recorrernos y a través de canalizar a través del cuerpo, precisamente trabajar la virtud en ese sentido. O sea, la serenidad, la fortaleza, la valentía, trabajar todas las emociones y poder evolucionar en ese sentido, siéndonos parte, obviamente, de integrar esta sombra o esta parte de la cuestión más negra que solemos tener, un eneatipo 4, por ejemplo, cuando está en su peor momento, está identificado con el cuervo, por ejemplo, que se alimenta de la carroña, de esas emociones más arraigadas y más oscuras, y le encanta reforzar todo eso. Es como la persona que está mal, medio emo, y pone música para cortarse las venas, que decimos nosotros, bueno, tal cual, refuerza lo oscuro. Pero cuando está en su mejor momento, está identificado con la concha marina, con la ostra, con esto de poder transformar esa piedra que duele, esa piedra, y recubrirla con lo mejor para armar una joya tan hermosa como es la perla, y de esto se trata la alquimia también. De transformar todo lo peor, lo que tenemos, integrándolo, amansándolo, y poder transformarlo en algo más en luz, ¿no? Pero bueno, es la transformación. Nosotros, en lo que es la danza del cuarto camino, se habla de este reloj constante del despertar, a ver, hagamos presente en nuestra vida, seamos presentes, salgamos de la zona de confort, activemos, y eso significa trabajar duramente con nosotros mismos. Pero bueno, este trabajo tiene que ver con este ejercicio, que lo único que puede diferenciar esto tan interesante que contabas, de este método, de esta forma del buto específico, que nos dijiste su nombre con las dos formas de interpretación, que después lo voy a poner abajo subtitulado para que lo puedan retener y lo puedan anotar. Podemos incluso recrear un poco entre eso, ese método o esa disciplina con esta otra, y recrear y armar una nueva, ¿no? Porque todo se transforma, todo cambia y todo se fusiona. Y lo único que lo diferencia por ahí es que el movimiento libre en algún momento se transforma en un movimiento automático para que deje de ser. Para que solo sea el cuerpo el que se mueva con ese automatismo, para liberar otros automatismos y nos concentremos realmente en nuestro interior, para ir conociéndonos
hasta en lo más profundo y metiéndonos en lo más profundo de nosotros, para esta transformación, que creo que es muy importante. Estamos tan encasillados en nuestra parte mental, como que llevamos para todos lados nuestra cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque nos comunicamos a través del habla, o es como que estamos todo el tiempo funcionando con esto. Y ahora en la virtualidad con más razón, no nos podemos encontrar, que cuando trabajamos la danza para transformarnos grupalmente es mucho más constructivo para observar y autoobservarse, más allá de estar acompañado en soledad y trabajar lo propio. Pero estamos muy, muy conectados con lo mental y esta nueva cuestión de estar sistematizados. De alguna forma estamos en esta caja de la virtualidad que nos hace estar también encerrados. Y bueno, de alguna forma para muchos, a un eneatipo 5 le vino bárbaro la cuarentena porque no necesita estar... Creo que para el encuentro de la paz, de la calma y de lograr este equilibrio, no nos ha afectado tanto a algunos que estamos en el camino, ¿no? De crecimiento, de poder soltar, de desapegar, de poder sufrir menos en esta sociedad que también, por un lado tenemos la religiosidad que nos dijo que tenemos la culpa de todo y que somos pecadores y que todo lo malo que vivimos en la tierra, o sea, todo el sufrimiento lo tenemos que vivir para poder ganarnos un lugar en el cielo. Y por otro lado, tenemos la cultura del coaching exitoso, digo yo, de hay que pasarla bien. Está todo bien, hay que hacer, es como que no podés estar mal. Por eso las personas a veces no saben cómo reaccionar ante otra que llora. Y bueno, no te preocupes, no, deja que llore, deja que saque, deja que rompa, deja que grite. Y esta cuestión de reprimir constantemente. La idea es todo lo contrario. Por eso estamos hablando de este tema súper, súper interesante hoy. Así que la verdad que es espectacular poder compartir esta experiencia, saber que ojalá podamos encontrarnos, que no pase tanto tiempo, y podamos vivenciar y compartir estas experiencias en vivo, poder transitar este camino de crecimiento personal y por supuesto proyectarlo hacia los demás, pero para que puedan, no sé si copiar, tomar, pero a lo mejor que les pueda, aunque sea encender la chispa de la curiosidad para poder meterse un poquito en este mundo y ver que pueden realmente transformar, porque en tu situación, en este momento, un 8 encerrado, si estuviera en su momento desintegrado, no estaría tomando con tanta calma, digamos, esto que le está dando la vida, que la vida a veces nos da lo que necesitamos y no lo que queremos. Nos da lo que necesitamos realmente para evolucionar. Y la palabra mágica del momento sería la aceptación de la realidad. Ni estar enfocado hacia el futuro y bueno, y tampoco estar anclado en todo el pasado, está bien, bárbaro, aprendimos, pero el presente y esta presencia de estar presente en nuestra vida, ¿cómo haría este 8 si no estuviera en este camino de evolución, en esta situación y en esta realidad en medio de la pandemia de incluso tener la imposibilidad de poder volver a casa? O sea, creo que bueno, vos podés decirnos cómo llevas esta realidad. Como decía antes, con este método de la resonancia. De hecho, no sé si estaba pensando, recién lo hice consciente, que me estoy meciendo. Bueno, este mecerse es parte del método de Lee, es Medimotion, le llama él, meditación en movimiento, y bueno, es la base de su método. Totalmente. Yo hoy no lo mencioné, pero te lo iba a decir, porque digo, el estar en el fluir constante, de estar moviéndose, y es precisamente lo mismo que sucede con la danza y el enneagrama, que es la meditación, el movimiento, lo acabas de decir. Es así, es súper, porque realmente Lee siempre dice, las formas tradicionales de meditación siempre se enfocan en la mente, un solo canal que es la mente, pero el cuerpo está, insisto, formas generales, tradicionales de meditación, y el cuerpo está en quietud. Bueno, meditar en movimiento implica que desde el movimiento y desde todo el cuerpo, desde ese 80%, ¿no?
que es impulso, que es ese cerebro reptiliano, qué sé yo, entramos en ese estado de escucha y realmente uno logra acallar las voces de la preocupación, de la angustia, de los miedos, etcétera, y resonar es aquí y ahora, digo, no vale la pena, no tiene sentido estar llorando por el pasado porque ya pasó, ni preocupándome por el futuro porque no sé lo que va a hacer. Entonces es el aquí y ahora. Hubo también, por supuesto, y esto en el camino de crecimiento, gente que va apareciendo. Yo aquí en la casa convivo con unos amigos también extranjeros que en este último año que he estado trabajando con ellos, artistas, artesanos, también mucha influencia y mucho consejo en esto de disfrutar el ahora, porque esto es, lo que está pasando es esto, no es lo que vos quisieras, no es que, ay, quisiera estar en mi casa con mi mamá, que sí, quisiera, todos queremos en medio de esta situación estar con un ser querido, estar en nuestra casa, pero bueno, no es lo que está pasando, lo que está pasando es esto, entonces en vez de sufrir por el esto, en vez de llorar por esto, en vez de angustiarte por esto, resoná con esto, aprovechá esto. Y bueno, así, resonando. La verdad que yo hace un año que estoy acá y he recorrido varios lugares en India, pero cuando uno realmente se abre y resuena, cada día que pasa es más fascinante que el otro. Yo salgo a comprar, ¿no? Por suerte tenemos como muchos otros lugares horarios para salir a comprar, a caminar y demás. Acá estamos en las montañas, cerca de los Himalayas, está bastante tranquila la cosa, no hay muchos casos de virus y demás. Salir a comprar y ver a las señoras en sus saris de colores envueltas pasar con las cosas en la cabeza, es como, qué fascinación. Bueno, dejarse impregnar por esa belleza, por ese color, por esa piel morena, por esa gente cargando cosas, por la otra realidad también, gente que la está pasando mal con los bloqueos, gente que no tiene trabajo, que hemos estado ayudando, haciendo colectas, llevando comida. Resonar con esa realidad. Y así es como estoy pasando este momento, resonando. Resonar significa que, obviamente que hay momentos que uno está mal, momentos que uno está mejor, hay momentos que uno se enoja, somos humanos. Pero resonar es aceptar y es vibrar y es eso, es estar presentes en el aquí y el ahora, viviéndolo. Y realmente la sensación, más allá de los altibajos que pueda haber comunes de cualquier ser humano, es de plenitud. Y en la plenitud aún los momentos malos son aprovechables. Aun cuando uno está bajón, se puede crear a partir del bajón, aprender algo a partir del bajón. Bueno, la tecnología nos ayuda, yo estoy conectado con mi familia también, pero vos decías algo recién, la vida nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Y yo realmente necesitaba, porque vengo de una familia muy pobre realmente, donde nunca hemos vivido muy cómodamente y por ahí el estar siempre juntos y ser una persona grande que ha estado en su casa, que yo siempre también no ha influido para bien en mí, en el desarrollo de mi carácter. Y somos una familia medio gritona, qué sé yo. Y este año lejos, extrañando y todo, debo reconocer que hace un año que no grito, hace un año que no me peleo con nadie, salvo algunas que otras situaciones de la vida cotidiana, pero no en el mismo nivel que cuando uno está en un grupo familiar que está constantemente. Entonces digo, la distancia también ha hecho bien, la vida es sabia. Totalmente, totalmente. Y eso es lo que acabas de decir, es así. Creo que todos tenemos esta de oportun crisis o estas Sí. oportunidades de crecimiento. Yo ya te he contado y a mí también me ha pasado esto bueno, de golpe verse desprovisto de un montón de apoyo o de gente que dejó de estar y que estaba y que vos creías que iba a estar siempre. Qué sé yo, un montón de cosas que van cambiando, pero que cambian porque la vida demuestra que lo necesitas. A veces no le diste como bolilla o no captaste las señales que te enviaba antes, entonces de golpe te lo marca como algo pum, ¿no? Un choque energético muy, muy fuerte, con duelos internos que hay que vivir, pero precisamente había otro plan, ¿no? Había otro plan que yo necesitaba ver otras cosas, abrir los ojos, cambiar de dirección en general, y ver realmente dónde era más necesaria. Digamos, que mi energía estaba siendo mal dirigida, sea desde la parte negativa, mía propia, o dirigida a lugares que por ahí no la necesitaban tanto, me necesitaban en otro lado, es una forma de decir esto, ¿no? Me necesitaba yo también.
me necesitaba yo y poner un límite. Lo que pasa es que no todo el mundo está acostumbrado al límite que uno pone. Y a veces es difícil. Los no, recibir los no. Eso es como que para determinadas personas cuando empiezan a empoderarse, porque a mí me pasó esto, del empoderamiento personal, más allá de lo femenino, y empezar a mostrar que también podía decir que no y podía poner límites, pero no son fáciles de receptarlos del otro lado cuando como que de golpe sos el raro, ¿no? Que a vos hemos compartido experiencias en conversaciones nuestras privadas y que también en otros momentos hemos contado de esto, de sentirse solo, despojado de apoyo por ser distinto o por hacer un cambio propio, personal. Que esto hace como que, uy, de golpe, o el patito feo se convirtió en cisne, o de golpe se abrió y la transformación no a todo el mundo le gusta porque están acostumbrados a algo y de golpe cambia, muta. Y no todo el mundo está preparado para ese cambio, pero les doy la mala noticia a todos de que que no para es el cambio, nunca. El tiempo constantemente está en movimiento, somos energía, somos movimiento constante y no todo va a ser tan estructurado, al contrario, nosotros estamos en este encuentro de un continente a otro para hablar precisamente de este cambio, de esta transformación y que en distintos lugares nos han pasado cosas en sincronía, porque vamos a hablar de la sincronicidad y de vibrar y de resonar. Así que seguramente en nuestro encuentro físico, que esperemos tenerlo en algún momento, yo creo que vamos a hacer un viaje juntos para poder transmitir el conocimiento, este conocimiento a partir de estas danzas y en la evolución del ser, porque muchas personas apasionadas, digo apasionadas porque realmente son llamadas por este camino del autodescubrimiento y del autoconocimiento para poder evolucionar, y todo lo que sea integrar a eso, a ese camino, realmente es bienvenido, recibido en gratitud, en armonía, que eso es lo principal que tengo para el día de hoy. Agradecerte desde todo mi ser, desde mi mente, mi emoción, mi pulsión y mi espíritu, que estés del otro lado y en esta comunicación tan transformadora para mí. Por eso le digo que el día de hoy fue, a pesar de todo lo que nos pasó, de todos los ruidos, logramos igual hacer esta forma, que creo que no nos dimos cuenta, pero lo podríamos haber estado transmitiendo en vivo, la comunicación Zoom, que no nos dimos cuenta tampoco. Pero ya lo haremos para otra próxima, seguramente. Sí, sí, sin duda, sin duda. Hay que encontrarnos la vuelta a estas tecnologicitudes que nos avasallan de golpe, no tiene que solo usar Zoom, Meeting, 50 apps, conexión a internet. Acá yo no tengo Wi-Fi, esto en una zona semi-rural, no hay Wi-Fi. Pero bueno, por suerte funciona bastante bien el paquete de datos. Sí, sin duda nos debemos un reencuentro y sin duda todo lo que uno pueda compartir para que ayude al crecimiento de la gente es un proyecto súper anhelado, añorado y necesario hacer. Y tal cual como vos le decís, cuando uno cambia, todo cambia alrededor. Totalmente. Incluso a veces las relaciones, la forma en que la gente te percibe, y bueno, a veces es para bien para unos, para otros es para mal, pero bueno, es parte de... Total. Cada uno lleva su proceso y cada uno sabrá o no sabrá, pero irá descubriendo cómo eso le afecta y cómo lo usa y si le sirve para bien o no, digamos, el hecho de que el otro cambie y me afecte de algún modo. Yo también este tiempo de cuarentena, más allá que tengo mi pensamiento, mi visión sobre todo lo que está pasando en el mundo, bueno, acato porque no quiero quiero terminar preso, tengo una visa temporal, estoy en un país muy lejos de casa, pero la verdad es que me he encontrado de algún modo también necesitando un poco más volver adentro del caparazón un poquito. Y la verdad que este tiempo para mí ha sido disfrutable. Estoy acá en mi habitación, esto que ustedes ven acá es un cuarto, es una casa tradicional india, la cocina y el baño están afuera, mis amigos están en nuestra habitación.
Y bueno, no es fácil convivir con otras personas cuando uno está en esta necesidad de estar para adentro, pero bueno, son procesos que son necesarios. Si uno no lo hace, termina saliendo para afuera lo peor. Yo creo que es necesario meterse para adentro para después salir renovado y dar algo bueno de uno, ¿no? Así que, Totalmente, totalmente. En esta transformación, dejar de sentirse identificado con el ego que vive luchando por posicionarse socialmente o imponiéndose, cada uno de nosotros en nuestro eneatipo desintegrado hace estragos en uno mismo y en los demás. Y esta cuestión de meterse hacia adentro es esto de volver a la esencia, de poder, a pesar de todo, incluso en los momentos más difíciles, ser resiliente. Hablamos de la resiliencia. Y lo que comentaba hoy, y después lo vamos a dejar, lo voy a dejar por aquí debajo, van los comentarios, el hecho de que estás viviendo esta situación de no poder volver, de que es difícil, de que el pasaje para poder volver a nuestro país es muy caro, o sea, pueden salir, aunque ahora, viste que es el minuto a minuto, ahora vuelven a dar noticias como que vuelven a cerrar algunas fronteras, o sea que es todo caótico, y es como ¿qué voy a hacer? Pero bueno, el retornar a casa, la casa física, el lugar de origen, el lugar de la fuente sería donde están nuestros padres, madres, familias, figuras sustentadoras, es una manera de decir, porque el retorno a la esencia, a tu ser esencial, ya la venís haciendo en este momento. Creo que verte es mucha luz la que se proyecta. Yo lo que veo ahí es eso, es la proyección de mucha luz y de algo un poquito de bien. transformador, más allá del poquito. Cascarrilla. Es fuerte la luz en India, ¿viste? El Buda y todo eso. Totalmente, no, pero Sí, bueno, sí, sí, viendo tus sí. performances, que así también habla Gurdjieff, habla de las performances, y viendo las tuyas y lo que proyectas en medio de esa sincronía, armonía con la naturaleza, es increíble. Yo me deleito viendo esas pequeñas performances en medio de todo eso que te rodea, que también no es lo mismo que estar encerrado, ¿no?, en un teatro. Totalmente. Esa es una de las, cuando gané la beca, una de las, parte de la aplicación, digamos, del proceso de aplicar para el concurso de beca, era crear un video para la beca. Y lo creé a la vuelta de mi casa en un monte que hay, una loma, entre los árboles bailando, qué sé yo. Y eso fue uno de los motivos por los cuales me eligieron, porque había una conexión, digamos, entre lo que yo mostraba y lo que yo tenía, lo que yo traía y lo que mi mentor también ofrecía, como para retroalimentarnos, que es el trabajo en la naturaleza. Y realmente acá, Angelina, hemos estado bailando en precipicios, literal, así a 5 centímetros de caerte en un precipicio profundo en las montañas, entre monos salvajes que te miran así como que te quieren comer, con los ojos cerrados, rodando, puesta abajo. Resonancia pura. Mira, he hecho performance donde me he caído porque no vi, ponele, no sé, tenía un balde en la cabeza y rolé para atrás y caí por un pequeño precipicio que en el momento que iba cayendo parecía eterno, después era un escalón así, ponele, en una montaña, ¿no? Al aire libre, en un Baxú, un pueblito que está ahí bien arriba de las montañas. Y nada, y caer bien y que quedara como súper parte de la performance, eso es la resonancia, y eso para la vida, para la evolución en la vida, como bueno, hacer de la caída un paso de baile. Esto es literal, hacer de la caída un paso de baile. Eso es la resonancia. Bueno, Ari, la verdad que un placer enorme y podríamos estar hablando creo que horas, Sí, sí, sí. porque es algo, bueno, es apasionante, realmente. Transformador, liberador, y bueno, hay que hablar de esta expansión y de crecer y de mecerse y de resonar con el todo, ¿no? Y no somos esto solo nosotros, nuestra individualidad egoica, somos parte de un todo. Y cuando comprendemos eso, crecemos desde nuestro interior y vamos hacia nosotros y proyectamos. Lo que proyectamos es precisamente eso, es el cambio, la transformación, la transmutación.
Así que, bueno, un placer enorme este conversatorio que hicimos, en el que, bueno, no pudieron en vivo estar las otras personas que querían empezar, pero lo van a ver, y lo voy a poner en YouTube y en los distintos lugares en donde participo y les apasiona todo esto. Así que seguramente van a dejar sus improntas, sus preguntas, sus comentarios, y ahí vamos a ir compartiendo. Bienvenido sea. Sí, bueno, este encuentro que lo proyectamos, esto lo proyectamos a futuro, de poder compartir y poder estar ofreciendo algunos encuentros, uniendo un poco las danzas sagradas con el buto y todo esto de poder acompañar desde lo corporal, desde conectarnos y hacer esta meditación activa. Esta meditación activa, sin dudas. Y también, ¿por qué no? Podemos, esto te la tiro así de surprise, ¿por qué no pensar alguna clase, alguna sesión o lo que fuera por eso, por estos medios, por este medio, ahora, bien, pandémicamente hablando, muy bien, pronto. espectacular. Le dejamos ahí a la gente el deseo que quede picando ahí. Armamos algún taller, alguna clase, seminario, por supuesto, online, que seguramente va a ser enriquecedor y de un crecimiento, de un camino de crecimiento. Hay que ser consciente, hacer consciente lo inconsciente, y qué mejor que utilizar nuestro medio de transporte de nacimiento, que es nuestro cuerpo. Así que desde lo que sea, porque podés estar inmovilizado, podés no poder utilizar las piernas, lo que sea, todo se mueve y todo comunica, todo el tiempo es un acto de comunicación. La forma en que nos movemos, la forma en que hablamos, más allá de los gestos, y las manos, y el cuerpo, bueno, utilizar lo que tengamos a disposición para poder crecer desde nuestro interior y bueno, ser un poco más en luz, vibrar diferente, cambiar la vibración. Aunque a veces tengamos que meternos en nuestro lado oscuro, porque si no vemos todo eso, si no reconocemos todo eso, ¿cómo lo transformamos? Es la única forma. La única forma, es mi visión. Yo comparto con un colega que trabaja el enneagrama y que habla de que lo que decimos no es una verdad absoluta. Que cada cual lo viva, lo tome, lo escuche, pero que realmente lo verifique. Y que a través de la experiencia propia pueda decir, sí, a mí también me pasó. Como nos sucede ahora a nosotros en esta sincronía, a pesar de estar a tantos kilómetros de distancia. Bueno, y después vamos a dejar ahí, apelar a la solidaridad para acompañar precisamente a mi colega, amigo, compañero, que bueno, va a necesitar nuestra mano para poder retornar a nuestro país. Así que por ahí abajo le voy a dejar en los comentarios cómo vamos a hacer para acompañar y ayudar. Mientras tanto, vamos a ir armando este proyecto de clases de danza para poder trabajar el cuerpo, el espíritu, la emoción, la mente, y evolucionar. Me voy despidiendo y agradeciéndole, ya le dije, desde toda mi integridad del ser, a Ari, que bueno, despedite vos, Ari, de todos y de mí, aunque nosotros sigamos hablando. Bueno, Dhanyavad, namaste, gracias, adiós, ha sido un placer y hasta el próximo encuentro, hasta el próximo seminario, clase, charla, lo que sea, sigamos resonando. Sigamos Gracias. resonando, namaste, totalmente. Y gracias totales, y gracias a los que van a estar mirando o miran o están viendo este conversatorio, esta conferencia, esta experiencia maravillosa. Gracias, Ari, por estar del otro lado, y ya nos encontraremos. Un placer, hasta la próxima.